sí recalcar algunos aspectos de qué cosas pedimos y para qué las utilizamos en diferentes patologías, ¿no? Entonces, vamos a empezar, vamos a ver también algo de los procedimientos invasivos que hacemos diagnósticos y broncoscópicos o endoscópicos y las pruebas de función pulmonar, que es a lo que más le vamos a dedicar en tiempo el día de hoy. Entonces empezamos con los estudios de radiología, en particular el ultrasonido de tórax. El ultrasonido de tórax pues se ha convertido hoy día en una herramienta de diagnóstico al lado de la cama del paciente. Esta es una herramienta que, a pesar de ser de radiología, es una herramienta que a los radiólogos no les gusta mucho, pero que es de muchísima utilidad para el clínico, y ustedes pues van a ver que se utiliza a nivel de cuarto de urgencias con el rastreo de pacientes de trauma, por ejemplo, en las unidades de terapia intensiva, en los pacientes con enfermedad grave, y la utilizamos de forma rutinaria en las unidades de neumología, sobre todo en la sección de procedimientos. Pero también se puede utilizar a nivel de salas de hospitalización, y ahora con COVID pues también ha sido de gran utilidad, sobre todo en algunos hospitales en donde no tenían acceso a radiografías o tomografías en los pacientes. Han hecho una gran casuística en realidad basada en esto, la utilidad del ultrasonido en el diagnóstico y en el seguimiento de los pacientes. Entonces, a nivel de neumología, pues este es uno de los procedimientos que los residentes aprenden desde que ingresan a la especialidad, es de forma rutinaria. La utilizamos mucho en enfermedades de tipo pleurales. Y pues lo que vamos a ver es de gran utilidad en pacientes con derrame pleural. Vamos a ver en realidad defectos, por eso es que a los radiólogos esta herramienta no les gusta, porque lo que se ven son defectos en realidad. Y vamos a ver algunas cosas que se describen, por ejemplo, como anecoico, que es este espacio negro que vemos acá, y que esto nos traduce acumulación de líquido. El traductor se pone en la pared del tórax y lo primero que vamos a encontrar es la pared torácica, que es las primeras líneas que vemos arriba, y si hay pues líquido se van a ver estas bolsas de líquido. Un elemento que tratamos de identificar tempranamente es el diafragma, que es esta línea que está acá, y pues dependiendo de qué lado estemos, ver si está el hígado o el vaso debajo, pues para evitar funciones inadecuadas en pacientes que no queremos. Entonces, esto es, por ejemplo, esto que ven aquí como una colita es el pulmón colapsado, y esto negro que está acá es líquido. Entonces, es el líquido, que es un líquido, digamos, claro, inflamatorio, a veces maligno, se ve con estas características así bien negrito, que se conoce como colores o el defecto o el efecto anecoico. Y en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, em- empiema o líquido con detritos celulares, se va a ver de esta forma, se ve igual oscuro en negro, pero con algunos como grumitos, y de hecho eso se ve que se mueve en el líquido pleural. Y también podemos ver en aquellos pacientes que tienen derrames complejos, se van a ver como bolsas y se van a ver estos septos, tabicaciones o septos que le llamamos. Y esto es mucho más sensible de verlo en el ultrasonido que incluso en la tomografía. Entonces, esto nos orienta a saber que es un paciente que tiene líquido acumulado de mucho tiempo, o que generalmente está asociado a un proceso infeccioso, y es probable que este paciente no termine de resolverse con un tratamiento, digamos, no tan invasivo, ¿no? También se pueden ver datos sugestivos de malignidad, como se observan aquí, son como nodulaciones a nivel del diafragma, y eso lo podemos también ver a nivel de la pleura, y las biopsias pleurales pues pudieran ser de tipo como dirigidas utilizando el ultrasonido. Normalmente pues se debe ver la pleura, esta es la línea pleural que se debe mover, en este caso no se mueve, y cuando hay la ausencia de ese movimiento, que es como un deslizamiento, pues también nos ayuda a diagnosticar neumotórax. Esto es particularmente útil a nivel de cuartos de urgencia y después de los procedimientos que hacemos nosotros para pues descartar que si hay o no neumotórax en el paciente. Y en otro modo, en el modo M, se ve lo que se llama el código de barra, que nos indica pues que hay un neumotórax en este paciente. Entonces es de utilidad tanto para derrames pleurales
para diagnóstico, como también en los pacientes con neumotórax. El problema del ultrasonido es que es operador dependiente, es decir, va a depender de la expertise que tiene el clínico manejando el dispositivo. Y ustedes van a ver pues que hay médicos que tienen muchas más habilidades que otros en el manejo de esto. Podemos ver también parénquima pulmonar y lo que se va a ver es esto en forma esquemática. El traductor va a estar acá arriba, vamos a ver tejido subcutáneo, las costillas que van a ser como una especie de sombras y la vamos a ver las líneas A que son de pulmón normal. Sería esto sería un pulmón normal. Esto es pulmón normal, estas son las líneas A, estas líneas blancas que están acá. Y esta es la línea pleural que debe deslizarse como una sobre otra. De hecho, se ve claramente en el ultrasonido. Cuando el pulmón está ocupado por procesos inflamatorios, por ejemplo ahora en COVID que hacen mucho vidrio despulido o consolidado, se empiezan a ver las líneas B, que son como estas líneas en forma vertical que se presentan cuando el paciente respira y esas líneas se cuentan incluso por cuadrantes. El problema de esto es que es poco específico. Entonces, en un paciente que tiene fibrosis pulmonar con engrosamiento de los espacios interlobulillares también va a mostrar líneas B. Pero cuando se encuentra esto en el ultrasonido, es un hallazgo patológico, la presencia de líneas B. Y hay, pues, como les digo, varios scores. Hay un score que habla de 0 a 3, hay otro score que te van sumando y que hablan de un blues de 8, de 9, de 10, y mientras mayor es el número, es peor la condición del paciente, porque significa que tiene pues mucha alteración pulmonar. Este es un paciente con mucha inflamación a nivel del pulmón y por eso se ven tantas líneas de forma vertical. Y también nos sirve para valorar neumonías. Esto que está aquí corresponde a un pulmón, a un bloque neumónico, un pulmón consolidado, la línea del diafragma y pues el hígado es lo que está debajo, e incluso se pueden ver a nivel de ultrasonido el broncograma aéreo. Entonces, el ultrasonido hoy día es una herramienta diagnóstica, que es una herramienta de utilidad para el clínico. Obviamente el clínico también tiene al paciente con la historia, el examen físico y te puede orientar mucho más hacia los diagnósticos del paciente. Podemos utilizarlo para ver abscesos y en masas pulmonares. En masas pulmonares tiene la particularidad que también pudiera orientarnos o guiarnos para hacer punciones de biopsias de masa de forma guiada. Este es un ejemplo de una masa que está pegada a la pared costal o a la parrilla costal, pero si ustedes ven dentro tiene como diferentes densidades. Estas zonas un poco más oscuras corresponden a zonas como líquidas, entonces esto lo vemos en algunos pacientes que hacen masas que se están necrosando. Y entonces con el ultrasonido, que acá arriba está la pared del tórax, se puede ver la masa y se pueden ver diferentes como densidades. Este es mucho más ecoico, o sea, está mucho más negrito, o sea, hay más líquido acá, y acá arribita en la periferia pareciera que se ve un poco más sólido. Entonces se puede introducir incluso una aguja de biopsia transtorácica guiada con el ultrasonido y dirigida a esas zonas que se ven pues un poco más comprometidas o que nos pudieran ayudar más al diagnóstico. Cuando hay mucha necrosis, eso no le sirve al patólogo para diagnóstico. Entonces hay que tomar muestras de las áreas que no se ven necróticas. Entonces, en resumen, la utilidad del ultrasonido en los procedimientos de neumología, pues está altamente recomendado para la realización de procedimientos a nivel pleural, sobre todo cuando hay derrame pleural, y se recomienda que las toracocentesis sean guiadas por ultrasonido. Facilita mucho el procedimiento y además te orienta para evitar complicaciones de las toracocentesis, que son esta punción para obtener líquido del el tórax. Entonces, perdón. Y bueno, con relación al neumotórax, bueno, solamente tiene utilidad para diagnóstico, no se recomienda su utilización para colocación o resolución del neumotórax, es decir, no se recomienda para la utilización o colocación de sondas pleurales, y pues en biopsias de masas pulmonares pudiera tener alguna ventaja, sobre todo cuando están en masas periféricas y que son lesiones grandes y que están necrosadas. Pues allí nos orienta a saber hacia dónde guiar la biopsia. Con relación a los otros estudios de imágenes, voy a mencionar puntualmente qué cosas
usamos o qué tipo de estudio usamos y para qué lo usamos. Una forma de tomografía es la tomografía simple y con contraste, el CAT simple y contrastado. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para valorar masas y para valorar nódulos. En las tomografías nosotros podemos ver la ventana de parénquima, es esta que se ve el pulmón. El pulmón se debe ver normalmente así negro, puntitos blancos es los vasos sanguíneos, y aquí vemos un aumento de densidad que se ve bastante homogéneo. Con este CAT simple, en realidad es difícil saber si esto corresponde a una masa o si esto corresponde a una zona de consolidación o de neumonía. Entonces, para ello se evalúa también la ventana de mediastino, que en este caso está sin contraste, y que nos delimita un poco más esa lesión, o sea, se elimina como esa parte periférica que tiene la lesión, pero cuando se coloca el medio de contraste, a nivel de la ventana del mediastino, los radiólogos pueden evaluar si esa masa o esa lesión que estamos viendo tiene un realce con el medio de contraste. Entonces, la imagen que ven a la izquierda de su pantalla corresponde a una ventana de mediastino de una tomografía simple, evaluando esta masa, y ellos le miden una cosa que se llaman las unidades Hounsfield, que aquí mide 30. En la ventana de mediastino, cuando le ponemos la fase contrastada, y una forma de conocer es que, fíjense, los vasos sanguíneos se ven con aumento de densidad, pues está el medio de contraste ahí. Entonces esto nos ayuda a saber que este es un procedimiento contrastado. Ellos miden y nos dicen, mira, sí tiene realce, hay aumento de las densidades de la masa que estamos, o de la lesión que estamos evaluando, y esto es sugestivo de malignidad. Y esto se da así porque los tumores son estructuras que están vascularizadas, entonces captan medio de contraste y aumenta su exposición radiográfica. También la tomografía contrastada nos sirve para valorar pleura. Este es un ejemplo de un derrame pleural que está como encapsulado. Fíjense que tiene como varios lóbulos. Generalmente el líquido libre, nosotros deberíamos ver líquido libre, y como el paciente está acostado, esto se debería ver hacia la parte posterior. En este caso de la imagen de la derecha, pues se ve un poco más claro una bolsa que está lateral, con las paredes pleurales gruesas que se ven realzadas, y eso nos traduce que es un paciente que tiene una enfermedad con bastante tiempo de evolución. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la pleura engrosada. Ese probablemente es un paciente que eventualmente va a necesitar ir a cirugía para poder sacar esa cantidad de líquido. Entonces, para eso nos sirve la tomografía contrastada, para valorar nódulos, masas y enfermedad pleural, o derrame pleural en particular. Entonces, otra modalidad es la tomografía de alta resolución. La tomografía de alta resolución consiste en realizar un CAT simple, pero los radiólogos, o la técnica que se utiliza es una técnica con cortes como más finos, se hacen cortes de 3 a 7 milímetros, y eso nos permite valorar el pulmón y tratar de identificar patrones radiográficos. Por ejemplo, aquí a la izquierda tienen una tomografía de CAT simple. Si ustedes ven, se ve el pulmón, pero no se ve con tanta definición como lo vemos en la imagen de la derecha. Se ven muchas líneas, se ven los septos, se ven las zonas de panalización. Entonces, la tomografía de alta resolución es de utilidad cuando evaluamos pacientes con enfermedad intersticial para valorar patrones tomográficos intersticiales. También es como el estudio de elección para valorar bronquiectasias. Fíjense que aquí claramente nosotros vemos unas bronquiectasias. Las bronquiectasias son dilataciones anormales de los bronquios, y aquí ven cómo se dilatan los bronquios en forma cilíndrica. Acá hay otra también cilíndrica, y en la imagen de la derecha podemos ver unas bronquiectasias que le llamamos bronquiectasias por tracción, y que se dan en pacientes que tienen como panalización, como en este caso. Entonces, la tomografía de alta resolución la utilizamos para ver parénquima pulmonar, para identificar patrones tomográficos en enfermedad intersticial, y es el estudio de elección para diagnóstico de bronquiectasias, que algunas veces pueden estar ocupadas, y esto se va a ver dentro
de color blanco, entonces con el aumento de la densidad por las secreciones. Y la otra modalidad es la tomografía de bajas dosis. Esta es una tomografía que, si ustedes ven, se define poco también el parénquima pulmonar. La cantidad de radiación que se administra al paciente es mucho más baja, porque esto se utiliza como screening para lesiones nodulares. Por ejemplo, este es un CAT que se hizo en el 2003, este en el 2004. Al inicio había como una pequeña lesión, una lineecita allí reticular, pero que en la tomografía del siguiente año pues se ve aumentada. Entonces, como se supone que estas tomografías de screening se tienen que hacer anuales o cada 2 años, se utiliza la menor cantidad de radiación posible. Esto hay que pedirlo de forma especial para que el personal de radiología pues haga las adecuaciones y pues no le pongan tanta radiación a los pacientes. Y la otra modalidad es la angiotomografía. La angiotomografía la utilizamos para valorar los vasos sanguíneos particularmente, a descartar tromboembolia pulmonar. Este es un caso de tromboembolia pulmonar. Estos son vasos sanguíneos, estos son las arterias, la rama descendente de la arteria pulmonar izquierda y derecha. Esto aquí debería verse una bolita blanca. Fíjense que se ve como una cuestión gris dentro, que es la zona del coágulo. Igualmente en la imagen de la derecha pueden ver, este es un CAT simple y acá la angiotomografía. Aquí está la arteria pulmonar y aquí vemos que hay un defecto de llenado, así lo describen, y es esta mancha negra que vemos aquí adentro que nos permite pues confirmar el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el CAT de tórax simple y contrastado versus la angiotomografía? Bueno, la diferencia es la cantidad de medio de contraste que se aplica. En las angiotomografías se pone un mayor volumen de medio de contraste, y la otra diferencia es la velocidad a la cual se inyecta ese medio de contraste, que para angiotomografía pues es mucho más rápido que para los pacientes en estudio por nódulo o cáncer de pulmón. Entonces, esos son como los estudios que nosotros utilizamos de forma rutinaria en neumología. Así que cuando ustedes estén por ahí en sala y que hay que hacerle un CAT al paciente y ustedes ven que van a estudiar un paciente que tiene un nódulo o una masa, ya automáticamente ustedes saben que tienen que pedir un CAT de tórax simple y contrastado. Si van a ver pleura, ya saben que tienen que pedir simple y contrastado. Si es para ver parénquima, entonces deben pedir CAT de tórax de alta resolución. Y se los digo porque a veces en las salas de medicina interna o cirugía le dicen a los médicos internos residentes, pídele el CAT para ver cómo está porque parece que tiene derrame pleural, pídele el CAT. Entonces piden CAT simple, que no nos da toda la información que pudiera sacarse, o piden CAT simple para ver pulmón y ese no es el estudio adecuado y hay que volver a radiar a ese paciente. Entonces, a pesar de que las radiaciones en estudios de imágenes son bajas, pues la forma repetitiva ciertamente aumenta el riesgo de acumulación de radiación. Sabemos que eso es acumulativo, ¿no? Entonces, otro de los estudios que se utiliza es la tomografía por emisión de positrones, que es una mezcla de la anterior con se le pone una sustancia que es metabólica y que lo que mide es el grado de metabolismo de las lesiones. ¿Esto para qué lo usamos? Bueno, para evaluar el seguimiento de algunos nódulos pulmonares cuando hay dudas o no se ha podido acceder, o por el tipo de ubicación del ganglio no se puede tener acceso, ya sea vía endoscópica o vía videotoracoscopia. Nos puede ayudar en el seguimiento de nódulos pulmonares para descartar si esto es, o bueno, para como confirmar o afirmar un poco la sospecha de que sea maligno, porque sabemos que la única forma de diagnosticar realmente una malignidad es con biopsia. Y la otra cosa en la que lo utilizamos es para estadiar a los pacientes en cáncer de pulmón. Este es un estudio que pues no está disponible a nivel institucional, pero sí se puede pedir con solicitudes especiales, entonces tarda un poco, pero sí es algo que se puede utilizar. Y en pulmón lo usamos para esas dos cosas: seguimiento de nódulos pulmonares sospechosos, que no tengamos otra opción o que sea difícil valorar, y en el estadiaje de cáncer de pulmón. Con relación al centelleo de ventilación-perfusión o a la gammagrafía de ventilación-perfusión, es un estudio que se utilizó muchísimo para evaluar tromboembolia pulmonar. Sin embargo, pues ya se ha desplazado un poco por la angiotomografía,
Sin embargo, todavía tiene utilidad en aquellos pacientes que nosotros vamos a enviar a resección pulmonar, ya sea por un cáncer de pulmón o en pacientes que tienen bulas y le vamos a hacer resección pulmonar o resección de la bula. Esto nos permite hacer unos cálculos para predecir cómo va a quedar ese paciente si yo le quito una sección del pulmón. Pues esto nos permite valorar cómo está la parte ventilatoria, que suele ser la parte más verde, y la parte roja, que suele ser la parte de vasculatura. Entonces nos permite valorar eso, y los radiólogos expertos en este campo pues nos hacen también unos cálculos con los sistemas para ver si yo reseco el lóbulo superior, qué porcentaje probable va a quedar ese paciente en cuanto a función pulmonar. Eso básicamente es para lo que se utiliza. Ahorita en Panamá lo estamos utilizando de forma nula porque no hay el insumo, que es el medio para lo que se utiliza pues para hacer el centelleo esto de medicina nuclear, y no hay hace rato en el país. Entonces es una cuestión de logística. Y el otro estudio de imágenes que en neumología tiene muy poca utilidad es la resonancia magnética. En pulmón realmente no nos sirve de mucho, y se utiliza solamente cuando queremos descartar compromiso del sistema neurológico. Ejemplo, en tumores del surco superior o tumores de Pancoast, cuando queremos evaluar si hay compromiso del plexo braquial, o si tenemos lesiones a nivel que invaden columna y que queremos ver pues si hay invasión a nivel de médula. Ahí es donde se puede utilizar, pero realmente en el estudio de pulmón tiene muy poca utilidad, tiene nula utilidad realmente. Es para ver la parte neurológica asociada a situaciones o enfermedades pulmonares. Entonces, eso es lo que quería comentarles con relación a la parte de radiología. O sea, el ultrasonido sí es una herramienta con mucha utilidad en procedimientos, sobre todo en enfermedad pleural, tipo derrame pleural, y las tomografías, los diferentes tipos, simple, contrastada, para nódulos, masa, enfermedad pleural, procedimientos para ver parénquima, es el ALCAT de alta resolución, angiotomografía para ver enfermedades a nivel vascular, específicamente tromboembolia pulmonar, CAT de bajas dosis para el screening de cáncer de pulmón. Entonces, además de la historia clínica y el examen físico, pues los estudios de imágenes son como la segunda piedra o la segunda herramienta que utilizamos para diagnósticos de pacientes con síntomas respiratorios. La tercera piedra angular aquí en las herramientas son los procedimientos invasivos. Y para ellos los podemos clasificar en dos: los procedimientos que son de pleura y los procedimientos que son endoscópicos o broncoscópicos. En cuanto a los procedimientos pleurales, pues la toracocentesis, que consiste en la extracción de líquido del campo pulmonar, la podemos utilizar de forma diagnóstica para saber qué es, o también para aliviar al paciente. Un paciente con esta imagen de radiografía es un paciente que va a estar taquipneico. Así que esa es una prueba que utilizamos, o un estudio que utilizamos con esas dos intenciones. La biopsia pleural y la colocación de sondas pleurales son los otros procedimientos que hacemos a nivel pleural. Entonces, déjenme ver si me corre esta cuestión aquí. Este es un pequeño videito de en qué consiste la toracocentesis. Toracocentesis está indicado en todo paciente con derrame pleural de causa no conocida. Es un procedimiento que se hace con el paciente sentado, cómodamente, así. Este es como el escenario ideal. Y ubicamos el líquido pleural, ya sea por clínica y ahora muy frecuentemente por ultrasonido, y entonces se hace una punción con una jeringa normal de estas que utilizamos para sacar sangre. Se coloca anestesia local a nivel de piel, tejido subcutáneo y el periósteo de las costillas, y se trabaja sobre el borde superior de las costillas para evitar el paquete vasculonervioso que va en el borde inferior. Entonces trabajamos justito por el borde superior de la costilla. Una vez que se entra y se verifica que hay líquido en la caja torácica, porque el líquido se acumula entre el pulmón, es decir, entre la pleura visceral y la pleura parietal, entonces podemos hacer nuestro procedimiento diagnóstico, que consiste en sacar entre unos 30, 40, a veces 60 cc de líquido, que vamos a mandar a analizar por diferentes métodos, o si el paciente pues está muy lleno de líquido, le hacemos una evacuadora después de haber tomado una muestra para mandar a examinar.
Es un procedimiento relativamente sencillo que supervisado pues puede ser hecho por estudiantes de medicina, por médico interno o por médico residente. Esta sería la diagnóstica, la foto del centro, y las de los extremos se utiliza pues un catéter que se introduce en el tórax y se hace a través de una llave de 3 vías que está colocada aquí cerquita a la jeringa, la aspiración y el drenaje de ese líquido a una bolsa que está en la parte inferior. Y sacamos aproximadamente entre 1000 a 1500 litros si el paciente lo tolera. ¿Qué cantidad es lo mínimo que tenemos que sacar para que el paciente sienta alivio? Bueno, eso va relacionado con la parte fisiológica y se conoce pues que si sacamos un volumen aproximado al volumen corriente que va por ahí entre 400 a 450 cc, ese paciente va a mejorar su tema de disnea o taquipnea. Entonces, como les decía, esto pues nos sirve para hacer diagnóstico en procesos infecciosos, en procesos inflamatorios como secundarios a enfermedades reumatológicas, enfermedades renales, en pacientes con hemotórax, que puede ser traumático o no, o para descartar procesos malignos. El líquido que tomamos allí se envía a bacteriología para cultivos, frotis, y también se envía pues a citología para que ellos valoren por Papa Nicolau si hay células malignas o no. Y también es terapéutica cuando el paciente tiene mucho líquido, pues solemos sacar la mayor cantidad que se pueda, hasta un máximo de 1500, para aliviar al paciente una vez que hayamos hecho la diagnóstica. La segunda prueba pero el segundo procedimiento que hacemos a nivel pleural solemos hacerlo junto con la toracocentesis. Hacemos la toracocentesis diagnóstica y luego se hace la biopsia pleural. Esta biopsia pleural la podemos hacer a ciegas o la podemos hacer guiadas por ultrasonido. Como vieron anteriormente, el ultrasonido nos dice dónde hay líquido y dónde pudiéramos tener alguna nodulación que sugiera infiltración maligna, y allí se hace la biopsia. Esto se hace con una aguja que se llama aguja de Abrams. Hay otras, pero la que usamos es esta aguja de Abrams, que lo que uno hace es igual entrar por el borde superior de la costilla. Eso tiene como una muesca como en la parte lateral. Una vez que se verifica que estamos en cavidad torácica, se aspira líquido, se inclina esa aguja en un ángulo de 45 grados, se hace como una maniobra de cierre, porque tiene como una copita que cierra, para tomar muestra de la pleura parietal. Es la membranita esta que está aquí pegada a la costilla, la que utilizamos nosotros para mandar la biopsia. Generalmente se hacen entre 3 a 4 biopsias, y eso te hace todo con anestesia local, con una buena anestesia local, pues no debe haber mayor problema. Y pues allí nos pueden decir si hay células de tipo maligna que sea compatible con cáncer, o si hay inflamación granulomatosa con necrosis gaseosa como la que muestro acá en la imagen, y que esto pues aunque tengamos VAR negativo, nos da el diagnóstico de tuberculosis pleural. Entonces esa es la biopsia pleural. Y el otro procedimiento que hacemos a nivel pleural son las colocaciones de sondas para drenajes pleurales o tubos pleurales. Hoy día hablamos de sondas porque tenemos diferentes tamaños. Hace unos años atrás, cuando yo hice mi residencia, eran solamente tubos pleurales que van desde French de 10 hasta 32, que son los tubos más grandes. Pero hoy día utilizamos el Pictel, que tiene un calibre bien pequeñito, menos de 10 French, y que tiene una aguja punzante que cuando uno la retira, pues se recoge en forma de un rabito de puerco. Entonces, esto se hace para drenar aire, para drenar líquido, y ese líquido puede ser líquido inflamatorio, pus, sangre, cualquiera de estos. El tubo se coloca, si el líquido está libre, en el espacio, en el quinto espacio de la línea axilar anterior, y lo dirigimos hacia arriba si lo que vamos a drenar es un neumotórax, es decir, aire, o se dirige hacia abajo y posterior si lo que vamos a drenar es, por ejemplo, pus o sangre. Entonces, en el caso que vimos ayer de la radiografía de un paciente con neumotórax, en donde se veía aquí el colapso del pulmón, se le colocó un Pictel, y así se ve el Pictel puesto, y pues como ven ustedes, expandió completamente el neumotórax. Esta fue la placa justo después de la colocación, que todavía se ve aquí un poquito de borramiento del ángulo postofrénico, que era que
que era donde tenía esto, como una pequeña cantidad de sangre. Esa sonda pleural, que puede ser pictel o un tubo pleural, se debe conectar a un sistema de colección que pueden ser con succión o sin succión. Antes utilizábamos pues unas botellas de agua que hacían un sello de agua. Hoy día tenemos pues equipos un poquito más modernos, como está por ejemplo el Atmos. El Atmos nos hace sello de agua y se puede poner a succión negativa. El Medela, que también nos hace succión, pero que no nos hace sello de agua si se apaga, por ejemplo, o se desconecta, que esas cosas pasan en los hospitales, el paciente queda como al aire ambiente. Y el Pleurovac, que es una marca en realidad, que es un sistema de drenaje que no tiene succión, solamente nos da sello de agua, se puede utilizar para tratamiento de neumotórax. Entonces, para neumotórax podemos utilizar un sistema que no tenga succión o un sistema de succión. Para drenar sangre o pus se prefieren sistemas que tengan succión y que podamos incluso cuantificar cuánto es lo que está drenando allí. ¿Cuánto es la succión que le ponemos? Generalmente lo que se trata de hacer es colocar una succión que supere la presión intrapleural normal. Sabemos que hay diferentes presiones, tanto en ápice como en base, pero lo más negativo que llega a la presión normal es a menos 16 centímetros de agua, por ahí aproximadamente, varía entre hombres y mujeres, pero por ahí no, de ahí no sube. Entonces, por eso estos sistemas, nosotros los empezamos como mínimo a menos 20 centímetros de agua, para poder superar esa presión negativa y que realmente ejerza el efecto de succión. ¿Okay? Entonces, esto es con relación a los procedimientos pleurales. Procedimientos pleurales que hacemos solamente básicamente son 3, que es la toracocentesis, las biopsias pleurales y las colocaciones de sondas pleurales. Hay algunas sondas que son transitorias y probablemente lo vamos a estar viendo cuando veamos neumotórax, que uno entra con la cuestión, aspira, hace una aspiración simple y se retira. Entonces, el otro procedimiento de muchísima utilidad es la broncoscopia. Las broncoscopias se dividen en dos, en instrumentos de forma o broncoscopios rígidos o los broncoscopios flexibles. Nosotros acá tenemos solamente broncoscopios flexibles, los rígidos son más cortitos, son más incómodos, el paciente tiene que estar con anestesia general porque es un tubo rígido, largo, así que nosotros básicamente no hacemos eso, utilizamos broncoscopia flexible. Este es un tubito que entra por las vías aéreas y podemos llegar por allí como hasta la segunda, tercera división bronquial. Es decir, que nosotros no podemos llegar hasta la periferia del pulmón. Este es un procedimiento que hacemos para diagnóstico, cuando hay masas pulmonares o sospecha de cáncer, cuando hay sospechas de infecciones o para diagnóstico de enfermedades intersticiales. Y también lo hacemos de forma terapéutica o para tratar pacientes que tienen atelectasia. Esto es bastante común en intensivos, nos llaman mucho para broncoscopia porque el paciente tiene una atelectasia, que pueden ser por tapones de moco o tapones de sangre. Es terapéutico también para la colocación de prótesis o para extracción de cuerpos extraños. También hemos utilizado broncoscopio flexible. Se supone que para las colocaciones de prótesis es más útil el broncoscopio rígido. Nosotros en verdad no ponemos prótesis acá. Y para cuerpos extraños también se recomienda el broncoscopio rígido, pero esto pues hemos tenido buena experiencia con la flexible también. Incluso también hay varias publicaciones relacionadas a la utilización de esto, con unas pinzas especiales obviamente. Entonces, este es un procedimiento que se hace en un cuarto de procedimiento, no se hace en salón de operaciones, es como una endoscopía igual. El paciente se le coloca sedación con fentanil, midazolam, se monitoriza continuamente, se coloca oxígeno, lo podemos hacer también con oxígeno de alto flujo o con máscaras de ventilación no invasiva, también se puede hacer. Se coloca anestesia tópica en spray en las vías aéreas, en las cuerdas vocales, y cuando vamos entrando en las vías aéreas se coloca silocaína en líquido y pues podemos revisar las vías aéreas para ver si hay alguna lesión. Se pueden hacer lavados bronquioalveolares, que estos consisten en colocar entre 100 a 200 cc de solución salina, y eso lo podemos hacer en pacientes incluso intubados, como esta broncoscopia en intensivo, pacientes en ventilación mecánica,
o lo podemos hacer también en procedimientos pues ambulatorios incluso. Se coloca la solución, se retira se aspira la secreción y se envía al laboratorio. Esta es una muestra de un paciente con una hemorragia eh, pulmonar, que se obtuvo muestras pues, de líquido sanguinolento y que en la medida que colocábamos más salina se iba haciendo más sanguinolento. Esto se manda a microbiología para cultivo, frotis, gram, bar por hongos, se manda también a citología para descartar que hayan células malignas y también se manda a citometría de flujo para que nos hagan conteo celular y ahí pues nos hablan de si hay predominio de linfocitos, neutrófilos, macrófagos, alveolares, etc. Y esto nos ayuda en el diagnóstico diferencial de algunas enfermedades. Si dentro de la broncoscopía nosotros, o dentro de la vía aérea, perdón, encontramos lesiones endobronquiales como masas, entonces se hacen biopsias. Las biopsias las podemos hacer de dos formas, una con una pinza pequeña que se llama forceps y que nos da biopsias pequeñas, entre 2 a 3 milímetros. Se suelen tomar entre 4 a 6 biopsias para mandar a patología y eso suele ser suficiente para diagnósticos. En estos casos también hacemos cepillados bronquiales, que es como un cepillito, muy parecido a esto. Las pinzas y los cepillos son parecidos a esto. Es un dispositivo que mandamos a través del broncoscopio. Se toma muestra, se abre y se cierra la pinza desde afuera y el cepillo pues se cepilla literalmente dentro de la vía aérea y luego con eso se hacen frotis, se hace un extendido y se fija el mismo para mandarlo a citología. Entonces esto lo podemos hacer fijado para citología o mandamos el frotis sin fijar también para bacteriología. Es de mucha utilidad en infecciones como tuberculosis, por ejemplo. Y las biopsias también se pueden obtener por otro método que se llama criobiopsia, que es por método de congelación, que literalmente se congela la punta del catéter donde está la lesión y se obtienen muestras mucho más grandes, de 5 a 10 milímetros. También pueden sangrar mucho más por el tamaño. Y la criobiopsia puede ser crio de diagnóstico, pero también terapéutica. En los pacientes que tienen tumores que obstruyen la vía aérea, se pueden hacer sesiones de criobiopsia para ir sacando pedazos de tumor y permeabilizar la vía aérea. Y este es un tratamiento en realidad pues paliativo para los pacientes con cáncer avanzado. Las broncos generalmente las hacemos, como les mencioné, en el cuarto de procedimientos, pero también tenemos la opción de hacer bajo fluoroscopía y lo que hacemos es que bajamos al segundo piso en radiología y con el equipo de fluoroscopía, pues ellos nos dan en tiempo real, uno entra a la broncoscopia y luego pide fluoro y tú ves en tiempo real dónde está la sonda que estás mandando y esto es para evitar pues neumotórax y esto lo hacemos cuando las lesiones no son visibles, o sea, si hay nódulos o masas que no se ven dentro de la vía aérea, porque como no llegamos hasta la periferia, hay un momento en que ya no podemos avanzar y a veces está más distal. Entonces nos orientamos con la fluoroscopía donde está la lesión para tomar biopsia. O también en enfermedad intersticial, ya sea infecciosa o idiopática, también nos ayuda a tomar una buena muestra sin que tengamos complicaciones de los pacientes, que una de las principales es el neumotórax. Entonces, eso con relación, digamos, a lo que son las pruebas de imágenes y los estudios invasivos. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que no quedó claro? Sí, doctora. Ajá, cuénteme. Sí, usted cuando está hablando de las diferencias entre el CAT simple, contrastado y la angiotomografía mencionó unas diferencias. La primera era que la angiotomografía se colocaba un mayor volumen de medio contraste. Ajá, exacto. Es Y una la cosa, segunda, es una cosa como un protocolo de radiología, ¿no? Eh, para un paciente, por ejemplo, que pesa unos 60, 70 kilos, para un CAT simple y contrastado, ellos pueden usar, digamos que entre 80 y 100 cc de medio de contraste. Y eso se pasa como a una velocidad más lenta. Y para la angiotomografía, para un paciente con estas características, pueden usar, por ejemplo, 120 cc de medio de contraste y eso se suele pasar de forma más rápida. Entonces la diferencia es el volumen del medio de contraste y la velocidad a la que se pasa ese medio de contraste. Así como no soy radióloga, pero más o menos en forma sencilla, eso es lo que diferencia uno del otro, ¿no? Porque son contrastados igual.
Entonces es más medio de contraste porque lo que tú quieres ver es como la parte vascular, pues, y necesitas ver suficiente medio de contraste para que te permita ver esos defectos de llenado que corresponden a las zonas de coágulo. No sé si que aclaro con eso. Sí, gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, yo tengo otra pregunta también. Con Ajá. respecto a la sonda de drenaje pleural, la que usted llamó, creo que se llama Pigtail, mencionó. Pictel, ajá. Esa también se coloca, al igual que, la colocación es parecida a la de la toracocentesis, que es por encima de la costilla. Sí, de hecho todo lo que tú haces en pleura tiene que ser por encima de la costilla, porque anatómicamente, si tú recuerdas la caja torácica, los vasos sanguíneos van justo por debajo del borde costal. Entonces, si tú tocas el borde costal inferior, puedes producir lesión de los vasos y eso te puede sangrar. De hecho, en los abuelitos, ellos pueden tener como esos vasos tortuosos, e incluso aunque tú te vayas por el borde superior de la costilla, pudiera haber un vasito de la costilla superior y lacerarlo. Entonces, el cuidado de irse por el borde superior y justito ahí rozando es para evitar los vasos sanguíneos y que no te sangre el paciente. Y al momento de que se mete la aguja de la toracocentesis, ¿se siente algo allí como que para saber que llegue a la pleura, al espacio pleural o algo así? No, Como tú tienes que ir aspirando. El catéter de toracocentesis es parecido al Medicut, al que utilizan las enfermeras para canalizar, nada más que es un poquito más grande, pero es el mismo principio, no tiene como una, una aguja que es metálica y luego tiene el catéter que es como de plástico, de silicón. Entonces tiene una puntita afilada que va en la punta y tú vas aspirando. En el momento que sacas líquido, se retira un poquito la punta para evitar esa parte punzante que no puya el pulmón y se desplaza y se va desplazando el catéter, que es plástico y que ese se va pues doblando y no produce mayor daño. Y el pictel es muy parecido, nada más que es como un poquito más grueso, pero es muy parecido. Va una punta afilada al inicio, apenas tú entras y aspiras, tienes que retirar la punta para desplazar el catéter que es el de plástico. Igual los tubos pleurales tienen una punta metálica, pero son mucho más gruesos. Realmente nosotros ya casi no ponemos tubos pleurales. Cuando yo hice mi residencia poníamos tubos pleurales para neumotórax, para empiema. Ahorita en neumo nosotros básicamente ponemos puros Pictel incluso para pacientes con empiema, o sea, con pus. Se siguen poniendo tubos pleurales cuando son de trauma, por ejemplo, pacientes que vienen con trauma y que sangran, que la sangre se coagula. Allí sí tienen que poner tubos grandes de 32, que son tubos bien grandotes. Y la diferencia entre uno y otro es, una, la colocación es mucho más sencillo de los Pictel, y dos, la comodidad para el paciente. El Pictel es una cosa muy delgadita, qué sé yo, como 7 milímetros mide de diámetro, entonces es una cosa pequeñita, versus 1 centímetro que te puede medir un tubo pleural. Entonces el dolor del paciente, la incomodidad, cuando te lo quitan incluso también queda mucha más molestia, dolor neuropático ahí en ese sitio. Gracias, Sí. doctora. Doc, disculpe, Ajá. ¿me podría repetir cuál es la cantidad diagnóstica que se utiliza en la toracocentesis? O sea, ¿qué cantidad de mililitros? Ajá, mira, nosotros usamos entre 40 a 60 mililitros, porque ahí se van una cantidad para citología, para celularidad, para cultivo. O sea, la primera diagnóstica suelen ser como de 40 a 60 cc si el paciente lo tolera bien. Eh, ese es para diagnóstico. Y bueno, tú puedes mandar lo que quieras en realidad, pero como que lo mínimo sería entre 40 y 60 cc para diagnóstico. Para tratamiento, lo mínimo para quitarle la falta de aire al paciente es 450 o 400, entre 400 y 450 cc, que es más o menos lo que se aproxima al volumen corriente del paciente. Entonces, ese es para la aliviadora, como lo mínimo. Gracias, doctora. ¿Okay? Doctora, una consulta. Es que no escuché bien en la parte de la broncoscopía en la extracción de los cuerpos extraños. ¿Cuál se prefería utilizar? ¿Los rígidos o los flexibles? Sí, mira, en la literatura tú vas a encontrar que los broncoscopios rígidos son los mejores para extracción de cuerpo extraño.
Y ciertamente tienen una luz mucho más grande, y puedes entrar y tomar con pinzas y sacar el cuerpo extraño si está en vía aérea grande, por ejemplo, en tráquea o los bronquios principales. Pero digamos, desventaja es que tiene que llevar al paciente a cuarto de operaciones, a salón de operaciones, con anestesia general, porque es una cosa rígida, o sea, eso mide por ahí como unos 30, 40 centímetros, entonces es un tubo rígido y hay que poner en hiperextensión al paciente para hacer eso. Sin embargo, también se han publicado nuevos artículos con la resección de cuerpo extraño a través de broncoscopio flexible. De hecho, la experiencia que tenemos nosotros en Panamá realmente ha sido con broncoscopio flexible, pero se utilizan unas pinzas distintas. Hay una pinza que se llama pinza de ratón, que son como unos dientecitos grandecitos, que uno lo mete a través del broncoscopio y tú agarras el cuerpo extraño. Va a depender del cuerpo extraño. Si es un anillo, por ejemplo, tú con la pinza de ratón lo agarras y sacas el broncoscopio con la pinza y el cuerpo extraño. Le hemos tenido huesito de pollo, ese lo hemos agarrado con una que es como un trípode, son como 3 patitas y que cierran y agarran el cuerpo extraño, o una que es como una canasta, que tú agarras el cuerpo extraño y lo amarras allá abajo y lo retiras con el broncoscopio. Es mucho más laborioso porque no tienes un canal de trabajo lo suficientemente grande para trabajar, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, nos ha tocado hacerlo así, y pues también ya hay varias publicaciones de la utilidad del broncoscopio flexible. Pero si buscas en la literatura te dice que el rígido es como el ideal por el tamaño de la luz del paciente y que el paciente está pues bajo anestesia. Doctora, no entendí el concepto de sello de agua en las sondas. Ok, acuérdate que cuando tú tienes un neumotórax, tienes aire que sale del pulmón a la pleura, ¿cierto? El paciente respira. Si el neumotórax es que el pulmón se rompió en algún lado, tiene un hueco, ya sea por una bula o algo que se rompió, tienes un huequito en el pulmón. El paciente respira, entra el aire al pulmón y sale del pulmón a la pleura y se empieza a acumular en la pleura. Por eso es que el pulmón se empieza a colapsar y se empieza a acumular aire en la pleura. Entonces, cuando tú colocas un tubo en la pleura, tú lo que quieres es que el aire salga pero que no vuelva a entrar. Entonces, los sistemas de drenaje o de colección te hacen un sello de agua, que es literalmente con agua, y que eso tú lo puedes hacer con un vaso con agua. Por ejemplo, el tubo colocado en la pleura lo pones en un vaso con agua. Lo que va a pasar es que cuando el paciente respira, entra aire, pasa del pulmón a la pleura, de la pleura pasa por el tubo y sale al vaso con agua. Burbujea el aire que sale, pero no puede volver a entrar aire porque el agua impide que el aire vuelva a entrar. A eso es lo que se le llama sello de agua. Es una cosa meramente física, de fluidos, ¿no? Sale el aire y no puede regresar porque tienes agua que te obstruye. Eso es lo que se le llama sello de agua. Entonces hay sistemas, antes lo usábamos literalmente en sello de agua, era una botella, eran 2 botellas que se colocaban con agua y hacían esa función. Ahora hay sistemas más modernos, pero que también se les coloca agua para hacer el sello de agua. No sé si me expliqué. ¿Quedó claro? Doctora, Sí, quedó claro, gracias. con respecto a esto, usted mencionó que los neumotóracos eran necesarios los sistemas de succión, y es que no estoy segura si escuché mal. No te entendí la pregunta. Es que, o sea, no entendí. Ok, mencionó que en los neumotórax era necesario el sistema de succión. Ajá. No, que puede no ser necesario. ¿Y entonces sí era necesario ese sistema? Cuando hay líquido, cuando tienes pus, sangre, es como súper importante que lo pongas. En el neumotórax puedes no ponerlo y el paciente ya está con el tratamiento, como quien dice. Reabsorbe o resuelve más rápido si tú le pones succión. Y también va a depender de la causa, ¿no? Ok, gracias. Pero digamos que ponte que estamos en el interior, en un centro de salud y el paciente llegó con cualquiera de estas cosas, sangre, pus o aire, y tuvieron que colocar un tubo pleural, eso lo puedes poner a un sello de agua literal y ya con eso vas a tratar al paciente y te da tiempo de
trasladarlo, porque lo que pasa es que si tú no lo tratas, el pulmón se sigue colapsando y te va a hacer alteraciones hemodinámicas, que esto es lo que se llama neumotórax de tensión, y lo van a ver cuando vean enfermedades de pleura. Entonces, como aliviar la presión del tórax es lo que hace el tubo pleural, o la sonda pleural que coloques. Y el sello de agua te garantice que no entre aire de afuera para que no se empeore el asunto, ¿no? ¿Sí? Listo, bueno, seguimos. Entonces, eso es con relación a los procedimientos invasivos. Entonces, la cuarta herramienta que nosotros utilizamos son las pruebas de función pulmonar. Las pruebas de función pulmonar, nosotros las vamos a dividir en 3 grupos. Una prueba que mide la mecánica respiratoria, la otra prueba que me mide el intercambio gaseoso, y un tercer grupo de pruebas que me mide la respuesta al ejercicio. Entonces, las pruebas que miden la mecánica respiratoria lo que hacen es evaluar el proceso o la integridad del proceso de inspiración y expiración, ¿sí? Ese proceso que normalmente nosotros hacemos de inspirar y botar aire. Y esto depende de que tengamos unas vías aéreas normales. Si están obstruidas, pues el flujo de aire de expiración va a estar disminuido. Que tengamos parénquima de pulmón normal. Si tenemos pacientes con enfisema que tienen destrucción del parénquima, pues este proceso de inspiración y expiración va a estar alterado. Y también, que a veces nos olvidamos un poco, depende del sistema de la caja torácica. La caja torácica es como el sistema mecánico principal, digamos, de la respiración. De hecho, el principal músculo de la respiración es el diafragma, y luego tenemos pues los músculos inspiratorios y expiratorios, que son los músculos intercostales y los accesorios que ustedes recordarán de sus clases de anatomía o fisiología, no me acuerdo dónde lo daban, de cuáles eran los músculos accesorios de la respiración. ¿Ok? Entonces el principal músculo inspiratorio es el diafragma. Y debemos recordar que también depende de la integridad del parénquima y de las vías aéreas. ¿Qué cosa es lo que vamos a medir? Bueno, vamos a medir ese proceso de entrada y salida de aire. Ustedes recordarán de su clase de fisiología que teníamos esta gráfica, ¿verdad? Y creo que hablaron de espirometría en fisiología. Nosotros tenemos un volumen corriente, que es el volumen de aire que entra y sale de los pulmones en cada respiración normal. Cuando hacemos una inspiración máxima, es decir, vamos a estar ingresando un volumen que se llama volumen de reserva inspiratorio. Cuando nosotros botamos todo ese aire hasta una exhalación máxima, vamos a hacer lo que llamamos la salida de ese aire, es el volumen de reserva expiratorio, o sea, el aire que podemos botar luego de una exhalación normal. Y luego va a quedarnos una cantidad de aire dentro del pulmón que no vamos a movilizar y que es el volumen residual. Entonces, con estos volúmenes nosotros vamos a calcular algunas capacidades, ¿sí? La capacidad vital, que es la suma de el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. Vamos a tener la capacidad inspiratoria, que es la suma de la capacidad vital, o de la capacidad, perdón, del volumen de reserva inspiratoria con el volumen de corriente. Y la capacidad pulmonar total, pues que es la suma de todos los volúmenes pulmonares. Entonces, con las pruebas de función pulmonar nosotros vamos a tratar de evaluar que esta mecánica de inspiración y expiración esté adecuada. ¿Cuáles son las pruebas que miden la mecánica respiratoria? Bueno, son estas 4 pruebas. La espirometría, la prueba que mide volúmenes pulmonares, que tradicionalmente se hace con una cabina de pletismografía, pero que actualmente hay estudios nuevos que permiten medir volúmenes pulmonares sin necesidad de cabina de pletismografía a través de lavado de nitrógeno y utilización de otra combinación de gases. Otra prueba que me mide la mecánica respiratoria son las pruebas de inspiración máxima y expiración máxima, o Pmax y Pmax, que eso lo podemos hacer con equipos de pletismografía, pero también actualmente hay unos dispositivos portátiles que nos permiten evaluar eso. Y un equipo que es más moderno o más reciente, digamos, es la última prueba que ha salido por ahí, que se llama oscilometría. La oscilometría viene a compararse un poco con la espirometría, pero la diferencia de la oscilometría es que el paciente se coloca en el aparato y va a respirar a volumen corriente. ¿Esto en quiénes nos sirve? Nos sirve en pacientes que les cuesta hacer la maniobra de espirometría, que vamos a ver que no es tan sencilla, y en los pacientes simuladores. Hay pacientes que quieren pensión por discapacidad. Nosotros mandamos pruebas de función pulmonar, pero la espirometría, por ejemplo, es una prueba
que puede ser manipulable, o sea, porque depende del esfuerzo del paciente. El paciente debe inspirar lo máximo, o sea, debe llevar a su capacidad vital y luego debe hacer una expiración lo más rápido y fuerte posible en el menor tiempo posible. Entonces los pacientes pueden simular en estas pruebas. Y esto lo corregimos, digamos, se corrige con el oscilómetro de pulso. Ese te va a medir a volumen corriente cómo están las resistencias de las vías aéreas y te va a decir indirectamente si hay datos de obstrucción o no. Entonces, la espirometría es la prueba más básica que tenemos en neumología. Esta es una prueba que debía ser tan popular como el electrocardiograma. No es así. Esto quizás porque la técnica requiere cierto conocimiento, cierta capacitación, aunque ahora pues con COVID y post-COVID he visto que hay muchas clínicas populares que han empezado a utilizar espirometría. Eso es bueno porque significa que vamos a empezar a captar pacientes que no estamos captando, sobre todo de asma y de EPOC. ¿Qué cosa nos puede medir la espirometría? Bueno, la espirometría nos puede medir la capacidad vital. Como le decimos al paciente que haga esta maniobra, tome aire hondo y bótelo lo más rápido que pueda, se llama entonces capacidad vital forzada y por eso se va a ver en las espirometrías como FVC, capacidad vital forzada, que sería esta capacidad vital que está aquí. Vamos a ver el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio. No nos va a poder medir el volumen residual. Vamos a poder medir el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Se supone que una persona normal, luego de una inspiración máxima, debe poder botar el 80% del aire que entró a sus pulmones en el primer segundo. Por eso es el volumen expiratorio en el primer segundo y por eso van a ver que el valor normal es 80%. Luego el mismo sistema, estos sistemas ya son automáticos y te calcula la relación FEP1-FBC, que es eso, la cantidad de aire que yo boté en el primer segundo y lo correlaciono con mi capacidad vital forzado, con mi capacidad pulmonar, y esto nos evalúa, digamos, si hay datos de obstrucción en las vías aéreas, sobre todo las vías aéreas grandes. Las vías aéreas pequeñas, menos de 2 milímetros, podemos evaluarla con el FEP 2575, pero esta es una medida muy variable y pues hay que utilizarla con cautela. Entonces, la espirometría no me puede medir ni volumen residual ni la capacidad residual funcional. Nos va a medir capacidad vital forzada y las relaciones de volumen expiratorio en el primer segundo con relación a la capacidad vital. No pretendo que lean esto, hay una extensa lista de indicaciones de la espirometría en una carpeta que me creó Michelle por ahí. Yo les voy a subir toda esta literatura ahora que terminamos acá para que ustedes tengan pues la literatura de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Pero las indicaciones, digamos en forma de resumen, la utilizamos para diagnóstico. La espirometría se utiliza para diagnóstico en pacientes con síntomas respiratorios, llámese tos o disnea que veíamos ayer, que son los síntomas más comunes. Lo utilizamos para seguimiento de pacientes, a ver si el tratamiento fue efectivo. Y también se puede hacer como pruebas de evaluación preoperatorias en pacientes que van a ir a cirugía de resección pulmonar o pacientes asmáticos con EPOC que uno no conoce su mejor condición clínica. Se le puede hacer una espirometría previo a la cirugía para conocer su estado funcional. O en pacientes que son pacientes que trabajan expuestos a sustancias químicas, irritantes o polvos. En el caso de las mineras, ellos de forma rutinaria le hacen espirometría a sus pacientes. En el Canal de Panamá también a los que son buzos, por ejemplo, los que trabajan de buzos o en ciertas profesiones, ocupaciones como soldadores, ellos les hacen pruebas de rutina anuales a sus pacientes. Entonces es una prueba que puede ser de screening en pacientes con exposición laboral de riesgo. En pacientes fumadores es una prueba que pudiéramos utilizar de screening, ¿no? Entonces hay contraindicaciones que son absolutas y relativas, absolutas pacientes recién infartados con desprendimiento de retina o que hayan tenido una historia de neumotórax, por ejemplo, reciente. Entonces, tranquilos que yo les voy a hacer llegar el artículo con estas informaciones. Entonces, ¿en qué consiste la maniobra? Bueno, el paciente se talla y se pesa, se sienta, se le coloca una pinza en la nariz y se le pide que haga una inspiración máxima. Entonces, el paciente se le pide que haga una inspiración, y es la curva que vemos en la parte inferior de la gráfica, y luego una expiración rápido, lo más rápido posible. Y eso me va a medir me va a dar una imagen de una gráfica que es la curva de flujo-volumen.
Entonces, lo que está en la parte inferior corresponde al proceso inspiratorio y lo que está en la parte superior corresponde al proceso expiratorio. Esta es una espirometría real, en tiempo real. El paciente cuando está soplando, pues entonces, ay, perdón. Entonces, ustedes ven que aquí hay dos curvas. La expiratoria, hay dos gráficas, perdón. La gráfica que mide curva flujo-volumen, pero también está esta que es el volumen con relación al tiempo. Este es el espirograma en realidad. Y este nos sirve para ver el tiempo que el paciente estuvo soplando. Hay una línea aquí en el 6 y es porque el tiempo ideal es que sean 6 segundos del paciente soplando. Aquí hizo hasta como 8, pues, pero lo mínimo son 6 segundos para considerar una prueba, pues, de buena calidad. Entonces, sí depende mucho del esfuerzo del paciente, que tenga como un soplido de forma explosivo y que se mantenga soplando. Hay un momento después de aquí, después que pasa más o menos el 80-90% del aire exhalado, en que uno tiene la sensación de que ya no hay más aire que botar. Entonces, ahí los pacientes a veces inspiran, pero si uno se mantiene allí, siempre hay aire que todavía está saliendo. Y eso pues nos grafica entonces estas dos curvas, la curva flujo-volumen y el volumen-tiempo. Como le digo, el volumen-tiempo nos permite ver el tiempo que el paciente estuvo soplando, si tuvo un inicio rápido y bueno, si se mantuvo la meseta el tiempo suficiente. Y con las curvas de flujo-volumen pues vamos a ver algunas morfologías que nos orientan hacia ciertas patologías. Entonces, es una prueba que depende del paciente y también depende del técnico cómo hacerla. Y hay algunos criterios para aceptar la prueba como buena. De hecho, ya ahorita eso lo hace automático los espirómetros. El mismo espirómetro te dice prueba de mala calidad, prueba de calidad A, B, C, o D, o E. Y se aceptan como buenas las pruebas a calidad A, B y C. Tiene que tener un buen comienzo, o sea, tiene que empezar así, con un buen comienzo, con una buena finalización y no debe tener artefactos. Es decir, se debe graficar así tal cual como se ve aquí. Y hay criterios de reproducibilidad. Los pacientes deben, una vez que repiten las pruebas, la diferencia de volúmenes en una y otra no debe ser mayor de 150 mililitros para considerar que estas pruebas son reproducibles y que es el valor real del paciente. Y que no fue que en una sopló suavecito y que en la otra sopló más fuerte. Entonces, la reproducibilidad nos habla de que esos valores son los valores reales del paciente. Y los artefactos, pues se refiere a estas cosas. Por ejemplo, aquí se refiere a que los pacientes tuvieron cierres glóticos, tuvieron otras inspiraciones, esfuerzos variables, significa que el paciente no fue reproducible esa prueba, en esta sopló poquito, en esta sopló bastante, exhalación repetida, como les digo, uno empieza a soplar y llega el momento en que tú sientes que no hay más aire, aquí el paciente volvió a tomar aire, entonces ya esa prueba no es válida, a veces el paciente pone la lengua en la boquilla y se ve este artefacto, o que el paciente sopló y terminó antes de que se le indicara que terminara. Entonces, las curvas deben estar así bonitas como la que vemos acá, o más parecidas a esa, y libre de estos artefactos para que se acepte como válida la prueba. Y esto es bien importante, porque si tú haces una prueba de mala técnica, te va a dar valores inferiores a lo normal y vas a pensar que el paciente tiene una capacidad pulmonar disminuida o una enfermedad restrictiva que en realidad no tiene. Y de hecho así nos llegan muchos pacientes que vienen con algunas espirometrías que se hacen en algunos lugares, digamos, que no han tenido una certificación. Hay certificaciones para que puedas hacer espirometría. Y realmente la puede hacer cualquier personal de salud, técnico, asistente, auxiliar, pero pues hay que seguir una técnica. Entonces, en el reporte espirométrico vamos a tener los datos del paciente. Como les digo, ahí se le pone la talla y el peso. Y cuando tú haces eso, eliges en el sistema cuál es el valor del predicho. Los espirómetros tienen un software con diferentes valores que se consideran como normales en diferentes poblaciones. Entonces tenemos valores normales que aplican para pacientes
europeos, valores normales que aplican para pacientes americanos o estadounidenses, y valores que aplican para pacientes latinos. De esos, pues hay varios. El NANES-3 es uno de los que sí habían pacientes latinos incluidos y que por lo tanto eso sí nos aplica a nosotros como valores normales. Luego viene el cuadrito donde te ponen los valores, esto va a depender de los espirómetros, ¿no? Hay unos que te ponen, por ejemplo, el límite inferior de la normalidad y el valor predicho. Esto es como el rango. El paciente debería tener entre el límite inferior y el valor mayor. Te grafica cuál fue la mejor prueba que hizo el paciente, te pone cuántas pruebas, las mejores, las 3 o 4 mejores pruebas, dependiendo cómo lo hayan programado, y acá te sale el porcentaje del predicho, que es lo que vamos a utilizar en varias de las interpretaciones. Aquí, con relación a la relación FEP1-FBC, vamos a utilizar siempre el valor del paciente, el mejor valor del paciente. Con el FEP1 y el FBC vamos a utilizar el porcentaje del predicho. El porcentaje del predicho significa que, bueno, este paciente hizo el 100% de lo que se supone debería hacer para el sexo, la edad, la raza, la talla y el peso. Eso es lo que significa el porcentaje del predicho. Y te deberían graficar también pues las gráficas, tanto la curva flujo-volumen como la de volumen-tiempo. Una vez que tenemos el reporte, verificamos que no tengamos ninguno de los valores estos o de los artefactos, y la morfología de la gráfica de flujo-volumen nos puede orientar hacia el tipo de patología. Generalmente, los espirómetros te grafican cuál es el valor normal y te ponen lo que hizo el paciente. Entonces, si la prueba es con una morfología que empieza rápido, pero que luego hace como una concavidad aquí, demora botando, es una morfología sugestiva de patrones obstructivos. Que si pensamos en fisiopatológicamente, lo que sucede es que la vía aérea está obstruida y por lo tanto el aire le toma más tiempo en salir. Por ello, en el primer segundo ese paciente ya no va a botar el 80% de su capacidad pulmonar, sino que va a botar menos. Y eso nos traduce que hay un patrón obstructivo y utilizamos el volumen expiratorio en el primer segundo. Si la curva se parece a la curva o a la gráfica normal, pero es más chiquita, es sugestivo de enfermedades restrictivas, y aquí el valor que tiene mayor importancia es la capacidad pulmonar. Quiere decir que ese pulmón tiene una expansión o está más rígido que no permite expandir. Recuerden que con la espirometría estamos midiendo la mecánica, capacidad del pulmón de llenarse de aire y capacidad del pulmón de botar ese aire. La capacidad de llenarse la medimos con la capacidad vital forzada, y la capacidad de vaciarse la medimos con el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, hay valores pues normales. La relación FEP1-FBC debe estar arriba del 70%, la capacidad vital y el FEP1 deben estar arriba del 80%. Y entonces podemos tener patrones obstructivos o patrones restrictivos o que sugieren restricción. El patrón obstructivo, pues vamos a tener un FEP1-FBC menor del 70%, pero para clasificar si esa obstrucción es leve, moderada, severa o muy severa, nos vamos a ir a ver el valor del volumen expiratorio en el primer segundo, ¿sí? Es muy severa si es menos del 35% y es moderado, digamos, si es de entre 60 y 69. Entonces vemos que para clasificar patrones obstructivos es importante el volumen expiratorio en el primer segundo, y la relación FEP1-FBC debe estar menor de lo normal, que vamos a considerar para este curso menos del 70%. La restrictiva, entonces, la relación FEP1-FBC suele estar normal, y nos vamos a ver la severidad de acuerdo a la capacidad vital forzada, o sea, a la capacidad del pulmón de expandirse. Entonces aquí dice sugestiva o compatible, porque recordamos que la espirometría no nos permite medir el volumen corriente, por lo tanto no vamos a saber si hay, por ejemplo, atrapamiento de aire. Si hay atrapamiento de aire, el volumen corriente, el volumen residual aumenta y la capacidad vital va a estar disminuida, y es una disminución que no es real. Entonces, por ello, en espirometría solamente podemos hablar de patrones que sugieren restricción, y eso hay que confirmarlo entonces con otra prueba. Y el patrón mixto, pues que es una mezcla entre la relación FEP1-FBC que está menor de lo normal, es decir, menor del 70%, y una capacidad pulmonar, es decir, medida por pletismografía también menor a lo normal.
Entonces, hay algunas otras cosas de la morfología de las pruebas. Por ejemplo, si tenemos una obstrucción fija en la vía aérea, eso pudiera ser una estenosis traqueal, la curva va a ser cuadradita. Entonces es bien característico. Cuando vemos una curva cuadradita, ese paciente probablemente hay que hacerle una broncoscopía para descartar que no haya una estenosis de la vía, una estenosis traqueal. Y esto lo vemos en pacientes que han sido intubados por mucho tiempo. En las variables extratorácicas vamos a tener, en las obstrucciones variables extratorácicas, que el paciente expira normalmente, pero a la inspiración se le va a cortar esto. Esto pudiera ser, por ejemplo, traqueomalacias o algo así, o laringoespasmos. Y en las variables intratorácicas, entonces vamos a tener que cuando el paciente sopla, esto se colapsa, pero la inspiratoria está normal. ¿Sí? Ok, perdón, esta es traqueomalacia, o sea, debajo de las cuerdas vocales. Y esta es sobre las cuerdas vocales. Entonces la morfología nos puede orientar también a alguna patología de otro tipo. Vamos a ver esto un poquito más clínico ya. Entonces, este es un ejemplo de una paciente de 51 años que tenía historia de opresión torácica, disnea de 10 años de evolución, sin un tratamiento estable. Acudió al cuarto de urgencia cuando se sentía solamente muy mal y la última visita fue en enero, es decir, como hace 6-7 meses. Antecedentes de hipotiroidismo, hemoglobinopatía AS, miomatosis uterina y había sido fumadora con un IPA de 5 paquetes año. La última radiografía de diciembre había sido normal y el examen físico solamente tenía el tiempo expiratorio prolongado, es decir, cuando salía el aire escuchábamos una disminución de la salida de aire, pero no había ni sibilancias ni crepitantes. Se le pidió pues su radiografía de tórax, su espirometría simple con broncodilatador, y esta prueba lo que consiste es en que le haces una espirometría, luego le pones un broncodilatador que puede ser salbutamol a dosis de 4 puff, es decir, 400 microgramos, o 4 puff de hiperatropio, o esteroides inhalados, se esperan entre 15 a 20 minutos y vas a repetir la prueba. Entonces, la gráfica que nos da el espirómetro nos da algo como esto. Las líneas punteadas nos indican cuáles son los valores esperados para esa paciente. Límite inferior de la normalidad y el valor predicho que correspondería como al máximo valor esperado. Lo que está en azul es lo que hizo la paciente basal, o sea, su prueba pre-broncodilatadora. Luego se le puso el broncodilatador y nos marcó lo que hizo entonces en color verde. Si vemos la curva de flujo-volumen, vamos a ver que esto punteado es lo que debería estar como normal, este espacio como normal, y vemos que en la pre-broncodilatador se mantiene por debajo como con una concavidad hacia arriba, en la curva expiratoria. Y en el post-broncodilatador como que mejora un poquito, pero se mantiene ahí todavía como en el borde del límite inferior. Entonces esto es de forma gráfica y parecía que no había artefactos en la curva inspiratoria, y demoró aquí como 8 segundos, o sea que es una prueba que podemos, digamos, interpretar. Entonces el informe me va a tirar estas pruebas. Las primeras 2 columnas son los valores normales, esto es lo que ella debería tener, entre mínimo y máximo. En azulito me puso cuál es lo mejor que ella hizo, estos son sus mejores valores, y acá me pone pues algunas otras pruebas que el paciente hizo. Y en la siguiente columna también en azul me pone el porcentaje del predicho. Entonces, lo primero que yo debo valorar aquí es la relación FEV1-FEVC. Y esto es lo que hizo el paciente. O sea, cuánto de su volumen expiratorio cuánto de su capacidad vital logró botar en el primer segundo. Lo normal es que esto esté arriba del 70%. Está normal, está en 76%. Luego yo voy a ver, por la clínica, voy a ver estos otras dos. Bueno, tiene un FEV1, que si lo normal es 80, está un poquito bajo, pero también tiene una FBC que lo normal es 80 y está un poquito bajo. Vamos a ver qué pasa con el patrón, con el parámetro postbroncodilatador. Ahora el postbroncodilatador, la relación FEV1-FBC está en 0.80, es decir, también está normal, pero fíjense que mejoró un poco más. Y cuando vemos el FEV1, tenemos que se normalizaron, incluso el FBC y el FEV1 se normalizó. Ok, se normalizó, está en 84%.
Y aquí me va a poner otra columna que dice, bueno, ¿cuál es el porcentaje de cambio? Entonces, si este porcentaje de cambio es mayor del 12% y la diferencia, es decir, si yo resto 2.16 menos 1.84, me sale que es mayor a 0.20, o sea, a 200 mililitros, entonces yo puedo hablar de que ese paciente tiene una obstrucción reversible. En este caso tiene 17% y aquí me da más de 200 mililitros. Por lo tanto, yo puedo concluir que es un paciente con una obstrucción reversible y esto es típico y compatible con el diagnóstico de asma. ¿Ok? Entonces, para hacer diagnóstico de asma, pues la prueba gold estándar es la espirometría. Entonces, vamos a ver este otro casito. Esta es una paciente de 56 años con historia de disnea que en el último año aumentó a mínimos esfuerzos en el último mes. O sea, disnea de un año de evolución que aumentó en el último mes. Tiene antecedente de tabaquismo de 10 paquetes año. Entonces ya con esta historia yo voy pensando, bueno, paciente de 56 años que tiene disnea progresiva, que ha sido fumadora, y al examen físico se le encuentran disminución de ruidos respiratorios. Tampoco encuentro sibilancia. Si vemos la espirometría, fíjense que acá están las líneas punteadas que dice dónde debería estar el valor normal, y miren la curva de la paciente. Tiene un piquito, pero luego se achata esto y se hace como largo. Esto es sugestivo de algún patrón obstructivo. Igual cuando vemos la curva de volumen-tiempo, vemos que hizo 6 segundos, que tiene un buen comienzo, pero está por debajo de los valores normales. Entonces, cuando vemos la relación FEB1-FEBC, incluso el mismo aparato me lo pone en 60.3%, está en rojito, menos de lo normal, ¿verdad? Está obstructivo. Vamos a ver cómo está el FEB1, está en 32% del predicho, lo normal es 80%. Vamos a ver el postbroncodilatador, mejoró un poquito, 61, pero no llega a la normalidad, se mantiene debajo del 70%. Entonces, este es un patrón que no revierte. Esto es como lo clave para saber si es un patrón reversible o no reversible. 60%, 61%, no llega al valor normal. Nos vamos a ver el FEB1, el FEB1 mejora 41%, incluso mejora un 29%, pero aquí el tema es que no revirtió la relación FEB1-FEBC. Entonces es un paciente que tiene una obstrucción que es parcialmente reversible o no reversible. Aumenta 12%, aumenta como 190 mililitros en el FEB1, pero su relación se mantiene debajo del 70%. Entonces, este es un paciente con un patrón obstructivo no reversible o parcialmente reversible, compatible con un diagnóstico de EPOC. Tuvo bastante reversibilidad, así que pudiera ser que es un asma remodelada. O sea, habría que ver allí la historia del paciente, si tiene historia de asma en la infancia, que eso puede suceder. Un asma que no se controla puede remodelarse y convertirse en un paciente con EPOC. Entonces, este es otro caso. Esta es una de 44 años con artritis reumatoidea, con 10 años en tratamiento con esteroides sistémicos en dosis baja y consulte por disnea. Si vemos la curvita, fíjense que es una curva que se parece más a la normal, pero es chiquita, está por debajo de los valores normales, tiene un buen soplido de unos 6 segundos sin artefactos, pero que está bien debajo de los valores que se esperan como normales. La relación FEB1-FEBC, fíjense que es normal, está en 84%, los normales de 70% hacia arriba. Cuando yo encuentro esto, entonces yo me voy a ver la capacidad vital, la FEBC. La capacidad vital está también disminuida. Y en el postbroncodilatador pasa igual. La relación se mantiene normal con una capacidad vital disminuida. Entonces, este es un paciente con un patrón sugestivo de restricción. Algunos pudieran decir que hay algo de probablemente mixto porque se encuentra el FEB1 también disminuido, pero predominantemente es un patrón sugestivo de restricción. Entonces, este es otro casito, 53 años con 2 años de disnea progresiva, asociado a hipoxemia, que requiere incluso oxígeno domiciliario, tiene antecedente de tabaquismo también positivo, con crepitantes tipo velcro, basales con una tomografía fibrótica, como vemos esto. Entonces, esta es la espirometría de la paciente. Déjenme ver si puedo hacer algo aquí. Hay una cosa que es para que ustedes voten, pero no sé si lo hice bien. Vamos a ver. Fíjense a ver si pueden votar. Nada más el primer caso, el caso que dice caso 4. Fíjense a ver si pueden así votar. ¿Cómo la catalogarían ustedes? ¿Es un patrón obstructivo? ¿Es un patrón que sugiere restricción o es un patrón mixto?
Recuerden que Doctora, solo sale para poder enviar la respuesta si votas en todas. si votas todo, Ajá, no puedo escoger una sola. a ver, rayos, entonces no lo hice bien. Bueno, entonces se la pongo al final, vamos a ver. Vamos a ver, entonces bueno, aquí lo que vamos a tener es una relación que está normal, ¿verdad? Está en 83%. Y vamos a tener una FBC que está disminuida y una FEB1 que también está disminuida. Entonces también pudiera ser un patrón mixto y para ello vamos a requerir entonces complementar con volúmenes pulmonares. Cuando tenemos estos casos que sugieren restricción, nosotros tenemos que hacer entonces la segunda prueba que nos mide volúmenes pulmonares, ¿sí? Entonces, la pletismografía lo que nos va a medir es eso que no nos podía medir la espirometría. Nos va a poder medir el volumen residual y la capacidad residual funcional, y con eso nos va a poder medir la capacidad pulmonar total. ¿Ve? Entonces ahí vamos a ver la capacidad pulmonar total, que en algunas pruebas sale como TLC. Vamos a poder medir también capacidad vital, capacidad, volumen residual y la capacidad residual funcional. Entonces, estos son los valores normales para considerar en pletismografía. Mayores de 120 la capacidad pulmonar, la capacidad vital mayor de 80 y el volumen residual menor de 119. Y de ahí pues vamos a tener restricciones dependiendo de leve, moderada o severa, dependiendo de qué tan disminuido está el valor. Entonces, basado en esto, tenemos que la paciente tiene un TLC, es decir, una capacidad pulmonar total en 66%, que sería una restricción moderada. Y vamos a ver si tiene, cómo está la capacidad vital, está en 59%, según la capacidad vital, debería estar como en una restricción moderada grave. Y el volumen residual, que es este que está aquí, está en 43, es decir, que está normal. Entonces, esto nos traduce que es un patrón restrictivo real. Si fuese un patrón obstructivo, nosotros encontraríamos atrapamiento de aire, o sea, el volumen corriente estaría aumentado. Entonces, para eso nos sirve la pletismografía, para corroborar que sea un patrón restrictivo y que en efecto tiene capacidad pulmonar disminuida, capacidad vital, la capacidad residual funcional también es otro parámetro que vemos. Cuando están disminuidos son patrones restrictivos reales. Cuando está normal puede ser restricción por debilidad muscular. Esto es como un tips ahí bien fino. Este es otro casito, todos tenían votación, pero bueno, no, es que no creo que hay que ponerle entonces uno por cada pregunta. Bueno, el caso 5 es un paciente de 64 años, también gran fumador de 40 paquetes años. Si ustedes ven, tiene una relación FEB1-FBC, que en el postbroncodilatador está en 64%, es decir, está menor del 70% o menor de lo normal. Y una relación FEB1 que está en 57% con 0% de cambio. Entonces ese es un patrón obstructivo no reversible compatible también con EPOC. Y este otro es uno de 70 años con disnea de esfuerzo, tos productiva y exposición a biomasa. Aquí también vemos que tenemos una relación FEB1-FBC en el prebroncodilatador en 49% y en el postbroncodilatador se mantiene en 49%. Con un patrón, con una FEB1 en 49% en el prebroncodilatador, 50% en el postbronco y con pocas opciones de, o sea, con poco cambio, 3%. Esto también es un patrón obstructivo no reversible compatible con EPOC, ¿sí? Entonces la espirometría nos puede dar diagnóstico de asma o de EPOC, también basándonos un poquito en la clínica. Entonces hemos visto la espirometría y los volúmenes pulmonares. De todo esto, pues la espirometría es como el estudio que ustedes más deben dominar, es lo que más le van a estar viendo por ahí, cuando vayan a las rotaciones también, pero este es un estudio que debería ser de amplio uso a nivel de atención primaria. Los volúmenes pulmonares, pues ya sí son pruebas un poco más elaboradas, con equipos un poco más costosos, que pues sí deben estar en centros de referencia, y la otra prueba es la presión inspiratoria y expiratoria. Entonces, la presión inspiratoria y expiratoria máxima la utilizamos para evaluar en particular la fuerza muscular.
Y esto lo podemos ver alterado por muchas razones. Enfermedades neuromusculares lo más frecuente, pero también pacientes con enfermedades inflamatorias tipo miositis, polimiositis, algunas enfermedades metabólicas, o sea, hay una lista extensa, pero básicamente lo que nos miden es fuerza de los músculos respiratorios. Hay dispositivos portátiles que nos pueden ayudar a medir esto, y hay algunas fórmulas que se utilizan para calcular los valores normales, pero realmente ya los aparatos te traen como una base de datos y te hacen el cálculo de cuál es el valor, de acuerdo a los datos del paciente, cuáles deberían ser sus valores normales, y te hacen los porcentajes. Los valores normales pues se consideran mayores de 80% como normales. En forma general, en hombres se considera de 75 a 100 y en mujeres mayores de 50% o entre 50 a 80 se considera como valores normales. ¿Qué valores son importantes? Valores de menores del 30% del predicho. Si el paciente tiene una presión inspiratoria o una presión expiratoria menor del 30%, es un paciente con muy alto riesgo de falla respiratoria y que requiera intubación, ¿no? Este es un paciente, por ejemplo, que vimos el mes pasado en julio, con una esclerosis lateral amiotrófica. Aquí nos da, por ejemplo, este es la presión expiratoria. La inspiratoria me salió borrosa, pero estaba en 18%. Fíjense que tiene un 17% de fuerza expiratoria. El Pmax te mide como, se supone que es como la expiratorio, pero mide como el conjunto del sistema de bomba. Y la presión inspiratoria sí es mucho más específica para medir fuerza diafragmática. Entonces, la inspiratoria de él estaba en 18, la expiratoria en 17%. Es un paciente que lo mandamos a que se hiciera traqueostomía para ventilación no invasiva, para ventilación invasiva, o que utilizara un BiPAP para ventilación no invasiva, porque tiene riesgo alto de que fallezca en cualquier momento. Entonces, bueno, esas son como las pruebas de que miden mecánica respiratoria, que es como lo más extenso: la espirometría, pletismografía o volúmenes pulmonares. La pletismografía en realidad es un método para medir volúmenes pulmonares. La presión inspiratoria y expiratoria, que tiene mucha utilidad en enfermedades neuromusculares, y la oscilometría, que la podemos usar en pacientes simuladores o en pacientes que no pueden realizar la maniobra espirométrica. Entonces, el segundo grupo de pruebas corresponden a las pruebas que miden el intercambio gaseoso. Es decir, ya vimos las pruebas que evalúan esa capacidad que tiene el paciente de meter aire en los pulmones, de llenarse los pulmones y de vaciar los pulmones, mecánica respiratoria. Ahora, ese aire que entró a la zona alveolar, ¿qué tan capaz es de pasar a la zona vascular y para diseminarse en el organismo? Entonces, las pruebas que miden intercambio gaseoso son la difusión del monóxido de carbono, que mide ese paso directo a nivel de la membrana alveolo capilar, y que también nos habla un poco de cómo está la integridad vascular. Es decir, esto lo vamos a tener alterado en enfermedades como tromboembolia pulmonar. La gasometría arterial, pues que nos mide un poco más la parte de consumo de oxígeno y producción de CO2 y la capacidad de botar ese CO2. La oximetría de pulso, pues que es una prueba que mide indirectamente la forma de oxigenación o la saturación de la hemoglobina con oxígeno. Y la capnografía, pues que esto lo van a estar viendo cuando vean falla respiratoria. Así que así voy a hablar rapidito solo del DLCO. Entonces, como les digo, el DLCO es una prueba que nos permite evaluar la integridad de la membrana alveolo capilar, es decir, capacidad de que el aire, de que el oxígeno pase a la sangre y de que el CO2 pase al espacio alveolar y se exhale. Y también nos habla de cómo está la integridad de la vasculatura pulmonar. El CO2 es mucho más permeable en la barrera alveolo capilar, por ende es una de las pruebas que se altera después. Siempre ocurre primero hipoxemia. También hay una extensa lista de indicaciones o de por qué utilizamos la difusión de monóxido de carbono, pero en general podemos utilizarlo en el abordaje de pacientes con enfermedad ya sea restrictiva u obstructiva, y en el seguimiento para ver respuesta a tratamiento o para valorar evolución de la enfermedad. Los valores se consideran normales cuando están arriba del 80% o el límite inferior de la normalidad, y hay una disminución leve cuando esta está entre el 60 y el 80%, moderada cuando es de 40 a 60 y grave cuando es menor del 40%.
Esta es una de las pruebas, dicho sea de paso, que se afecta con mayor frecuencia en los pacientes post-COVID. Pueden tener espirometría normal con una DLCO alterada. Este es un ejemplo de un paciente casualmente post-COVID, 51 años, 3 meses de evolución de su egreso hospitalario. Había estado hospitalizado casi por un mes con cánula de alto flujo en el hospital modular y consultó porque tenía disnea persistente. En la tomografía encontramos trazos de cicatrices o trazos de fibrosis bilaterales con zonas de reticulaciones, unas zonas pequeñas de panalizaciones hacia las bases de forma bilateral. Le hicimos esta espirometría, que pueden observar que tiene una relación FEB1-FBC que está normal, 85%, tiene una FBC que está en 48% del predicho, o sea, una restricción severa, y tiene una FEB1 también disminuida. Le hicimos una DLCO, y la DLCO, lo normal como vimos es arriba del 80%, tenía una DLCO en 30 milímetros, o sea, el 30%. Es decir, 8 milímetros por minuto por milímetro de mercurio. Y la otra cosa que valoramos aquí es la ajustada a la ventilación, que es esta que está aquí. DLCO ajustada a la ventilación, que estaba en 72, es decir, las zonas que ventilaban bien, pero la evaluación global estaba disminuida. Y la otra cosa que valoramos es cuando está ajustada con la hemoglobina, que es este que está aquí. El DLCO ajustado a la hemoglobina estaba en 31. Entonces, un paciente que tiene una espirometría restrictiva con una DLCO disminuida. Y la otra prueba, bueno, a este también le hicimos volúmenes, pero no lo puse acá para no sobrecargarlo. Tenía un TLC también disminuido. La otra prueba que hacemos, que es el tercer grupo de pruebas, es las pruebas que miden la respuesta al ejercicio. Entonces vimos pruebas que miden capacidad de entrada y salida de aire, prueba que mide capacidad de intercambio gaseoso, y la otra es la respuesta al ejercicio. Para ello tenemos dos pruebas. Una es la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que es una prueba mucho más completa. Esta es la prueba que le hacen a los deportistas cuando llegan allá al Real, al Barça, a todos estos clubes grandes, le hacen prueba de esfuerzo cardiopulmonar, y básicamente esta prueba es una prueba que mide si hay alteraciones cardíacas, pero le ponen una mascarilla y aquí se evalúa consumo de oxígeno y producción de CO2 y ácido láctico. Se hacen gasometrías de formas secuenciales o se coloca un catéter arterial para valorar el consumo de oxígeno y ver la producción de CO2. Este es un equipo obviamente sofisticado y costoso, requiere personal entrenado para su utilización y pues da muchísima más información. Pero nosotros podemos utilizar también el test de marcha de 6 minutos, que es una prueba mucho más sencilla, muy barata, que se puede hacer en cualquier parte, en donde necesitamos solamente un pasillo de 20 metros, pero que sí es una prueba que está estandarizada. Es decir, hay cosas que hay que decirle al paciente cada minuto. Lo que se le dice al paciente es que debe caminar lo más rápido posible durante toda la prueba. Se le coloca un oxímetro de pulso y se verifica en el tiempo que pasa. Veamos este ejemplo. Esta es una paciente que tiene 45 días pues egreso hospitalario de COVID, tiene una radiografía que se ve en realidad bastante bien, quizás unos tracitos por aquí, lineales, pero una radiografía que se ve bastante bien. La espirometría tiene una relación FEB1-FBC en 77%, normal, tiene una FEB1 en un 101% y en una FBC en 112, que también está normal. Si vemos las curvas, ven, se mantiene dentro de los rangos normales, incluso hacia los bordes, hacia los extremos superiores del rango normal. Le hacemos una DLCO y tiene una discreta disminución, un 77% de disminución de la DLCO. Ajustada la hemoglobina está en 75%, que como que no es mayor cosa. Tiene un TLC que está en 112%, es decir, lo único que hay aquí es una discreta disminución de la DLCO. Pero le hicimos entonces una caminata de 6 minutos, y en la caminata de 6 minutos nos permite evaluar varias cosas. Uno, la cantidad en metros que camina. Esta prueba se hace en dos pruebas realmente. Una prueba para que el paciente vea cómo es, se hace un reposo de unos 15 a 20 minutos y se repite la prueba. Entonces se toma el segundo valor, es decir, esta columna que está acá y esta que está acá. Se hace un cálculo en base al sexo, a la edad, cuánto ella debería caminar. Dice que debería caminar entre 361 metros y 500 metros. Ella caminó 490, en realidad caminó el 100% de si nos basamos en el límite inferior de la normalidad.
En la segunda prueba vemos que empieza, esa es una de las cosas que vemos, la cantidad en metros que caminan. Lo segundo importante que vemos es la saturación. Ella empezó con 97%, pero al primer minuto fíjense que cae rápidamente a 91%, luego se recupera un poquito, pero lo máximo que llega es a 94%, y si se recupera al final, pues sube a 96%. Esa es la segunda cosa que vemos. Entonces, es importante o se considera de valor clínico si tiene una caída de más del 4% en el porcentaje de saturación. Aquí cayó un 6%. Y la otra cosa que vemos, sobre todo también ahorita en el post-COVID, es la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca se dispara, a veces está relacionado con procesos de miocarditis post-COVID, y este es un paciente que nosotros referimos a cardiología. Y valoramos pues las escalas de disnea de Borg que vimos ayer, que va de 0 a 8, y también se debe valorar aquí el grado de fatiga. Entonces, como esta paciente, a pesar de que, fíjense, tenía una espirometría normal, una DLCO apenitas con una disminución leve, es una paciente que nosotros le pedimos entonces una tomografía de tórax de alta resolución, y en efecto había vidrio despulido en la tomografía que no se observaba casi en la radiografía, y pues le extendimos el tratamiento con antiinflamatorios por un tiempo más. Entonces, esta es la importancia de que nosotros podamos ver los 3 tipos de pruebas. Mecánica, en resumen, espirometría, volúmenes, Pimax, Pmax y oscilometría. Intercambio gaseoso, por lo menos DLCO, gasometría, oximetría de pulso y capnografía. Y la respuesta al ejercicio, que es una prueba muy sencilla y fácil de hacer en cualquier parte, siempre y cuando tengan la certificación o la capacitación, es el test de marcha de 6 minutos. Entonces, con esto completamos los que serían las 4 herramientas que utilizamos para el diagnóstico de las enfermedades respiratorias, las 4 herramientas principales, ¿verdad? La historia clínica y el examen físico, los estudios de imágenes de radiología, las pruebas de función pulmonar y los estudios invasivos como toracocentesis y broncoscopia. Generalmente con esto nosotros podemos establecer un diagnóstico de los pacientes que vienen con estos síntomas que mencionamos ayer de tos, disnea, hemoptisis, sibilancias y dolor torácico. Bueno, básicamente eso es lo que tenía para hoy. En estas cuentas, los que tengan Instagram y quieran seguirlas, en Neumología